Hola culeras, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos una vez más a su canal. Pues se ha confirmado la peor de las noticias. Marc Bernal tiene una ruptura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda y tristemente también su menisco se ha visto afectado, el menisco externo de esa misma pierna. Tristemente esta es una lesión idéntica a la que ya tuvo alejado a Gavi de los terrenos de juego durante prácticamente un año. Y bueno, eso es lo mismo que podemos esperar para el bueno de Marc Bernal. Está de más decir que desde aquí le mandamos muchísimos ánimos, le mandamos evidentemente también nuestros mejores deseos. Y bueno, la verdad es que esta noticia es una putada, tanto para el chico que evidentemente estaba viviendo su sueño. Creo que era lo mejor que le podía pasar, ser el pivote titular de un Barça que lo había estado haciendo bastante bien durante estos 3 partidos. El chico la estaba rompiendo, se había ganado la confianza de Flick y bueno, tristemente para su causa. Evidentemente esto le va a poner una pequeña pausa a su progresión en el primer equipo, pero bueno, además de esto, evidentemente para el club esta es una noticia terriblemente triste, una noticia además que llega en el peor momento posible. Bueno, quizá no en el peor momento posible porque aún tenemos 1 o 2 días para que cierre el mercado, pero evidentemente teniendo en cuenta que el club ya estaba contando con este futbolista para ser el pivote de la plantilla, pues creo que es algo que no nos estábamos esperando y que, como digo, viene bastante mal. A partir de aquí, pues bueno, este video, ¿por qué lo hago? Pues lo hago porque quiero hablar un poco acerca de las lesiones traumáticas que hemos estado sufriendo en los últimos años. Quiero aclarar que evidentemente este video no lo hago con el afán ni de criticar a la directiva, ni de criticar a los cuerpos técnicos, a los cuerpos médicos, etcétera. Tampoco quiero del todo criticar a los futbolistas, pero bueno, al final esto es algo que me sale así, que llevo un tiempo ya pensando, que llevo un tiempo dándole vueltas acerca de si debería hablarlo en el canal o no. Y bueno, pese a que esta lesión de Marc Bernal evidentemente se ha producido de una manera fortuita y además en el club, creo que situaciones como las de Pedri, las de Gavi, las del propio Ansu Fati, que también pues evidentemente se ha lesionado con el club, y muchos otros futbolistas que evidentemente han tenido problemas físicos en los últimos años, pues me han hecho reflexionar acerca de una cosa que evidentemente pues preocupa personalmente teniendo en cuenta la situación actual del club. ¿A qué me refiero con esto? Pues evidentemente creo que todos sabemos en estos momentos la situación tan difícil que tiene el club, todos sabemos que en estos momentos al Barça le está costando muchísimo confeccionar un equipo competitivo, teniendo en cuenta que por un lado tenemos los bloqueos del fair play. Podrás pensar que merecidos, podrás pensar que quizá un poco artificiales por Tebas, pero la realidad es que ahí están, pero al mismo tiempo también porque evidentemente hemos cometido algunos errores en ciertos aspectos y por supuesto también debido a estas lesiones. Evidentemente pues en un momento tan difícil para el club, un momento en el que el club no puede fichar, el club se tiene que armar como ya lo ha hecho en el pasado a través de futbolistas muy buenos que van saliendo de la Masía. Marc Bernal es uno de estos, también estos otros que ya he comentado como Gavi, como Ansu, incluso el mismo Pedri y Araujo, que bueno, a pesar de que sé que ya me van a venir a decir que no son de la Masía, pues bueno, ustedes me entienden, futbolistas que se han formado aquí y que evidentemente nos han dado una pequeña esperanza de cara al futuro, pero tristemente pues a pesar de todo el talento que estos futbolistas tienen, algunos de ellos se han visto afectados por las lesiones y en este sentido creo que es muy importante para el club y también para los futbolistas que tengan mucho cuidado con cómo se van tratando estos casos, que tengan mucho cuidado también de, bueno, a qué situaciones se someten. No lo he comentado nunca por aquí, evidentemente pues como digo no quiero que esto suene como una crítica ni mucho menos, pero a mí una de las lesiones que me ha dolido personalmente en los últimos tiempos ha sido esa terrible lesión de Gavi. Es cierto que, bueno, evidentemente Gavi, ya lo saben todos por aquí, es uno de mis futbolistas favoritos y bueno, pese a que me ha dolido bastante su lesión, también he de reconocer que por un lado me ha molestado bastante que esta se haya producido en una España-Georgia, en una fecha FIFA de estas random que evidentemente no debería ni de existir. Como digo, evidentemente esto no es culpa del club, evidentemente tampoco es culpa en general del futbolista, pero bueno, también es cierto que una de las cosas que no se comenta tanto es que futbolistas de los nuestros, evidentemente que son los que me importan en este sentido, quizá han sido algo temerarios en el sentido de que se han arriesgado un poco más de lo que tocaba.
Gavi ha sido el perfecto ejemplo de esto. Como digo, entiendo que un futbolista siempre se siente orgulloso de representar a su país. Entiendo que a un futbolista evidentemente le haga ilusión disputar la mayor cantidad de minutos posibles, tener la posibilidad de mejorar sus números, pero bueno, en este sentido creo que en muchas ocasiones, teniendo en cuenta la edad de los futbolistas e incluso quizá esta sobreexcitación que puede llegar a existir, porque bueno, muchos de estos futbolistas evidentemente, como es normal de la edad, se creen que no les va a pasar nada, se creen que son indestructibles y esto es algo que evidentemente creo que sí desde el club se tiene que intentar gestionar. El club está en una situación en la que evidentemente necesita que los futbolistas estén disponibles. Evidentemente el club no va a dejar de producir talento, no va a dejar tampoco de comprar y de traer talento a medida que sea posible, aunque ahora mismo quizá el fair play no nos lo permita, pero es evidente que a ambas partes les interesa que, bueno, se llegue a un punto medio en el que los futbolistas puedan estar la mayor cantidad de tiempo disponible para el club, como también que por otro lado el club les cuide y les dé su lugar. ¿A qué me refiero con esto? Pues evidentemente el club no puede ser hipócrita y decir que no te puedes ir a meter a los amistosos o vete tú a saber qué clase de historias con tu selección, cuando por otro lado les estás exigiendo que disputen una cantidad ingente de partidos. Evidentemente el club que te paga es la prioridad, pero al final, como digo, creo que algo que ha caracterizado al Barça siempre desde que yo lo he visto es ser flexible con los futbolistas, es cuidarlos, es llevarlos de la mano, y yo creo que todo esto es lo que representa ser más que un club. Creo que todo esto se debe resolver a la brevedad, porque evidentemente una de esas cosas que por ejemplo no deberían haber pasado, en mi opinión, es que el club haya permitido que algunos de nuestros futbolistas fueran a los Juegos Olímpicos sin absolutamente ningún tipo de tapujo. Tengo entendido que el Barça o cualquier equipo tiene que dar un permiso para que los futbolistas disputen los Juegos Olímpicos. No sé a qué acuerdo haya llegado el Barça con los futbolistas para que estuvieran en esa justa, pero bueno, evidentemente así haya sido un gesto de buena fe, lo puedo entender, pero sí que creo que los futbolistas y el club siempre tienen que llegar a mutuos acuerdos para que todo este tipo de cosas se reduzcan lo más posible. Aquí evidentemente se tiene que llegar a un punto medio en el que tanto por un lado los futbolistas entiendan que lo que no nos puede suceder es que encima de que nos están obligando a jugar con canteranos, encima que nos están poniendo palos en la rueda, ellos mismos sean quienes caigan en todo ese juego y bueno, vayan a disputar absolutamente cualquier partido, cuando evidentemente si ellos caen, el club es quien lo va a pagar. Y por el otro lado también el club debe entender que evidentemente no podemos permitirnos que esto suceda. Imaginémonos por un momento que Lamine Yamal sufriera una lesión de esta magnitud. Me parece que evidentemente ahí sí que estaríamos bastante jodidos. Por eso es que es bastante preocupante que todo este tema de Barça Studios aún no se haya solucionado. Es bastante preocupante, por lo menos para mí, pensar que en esta presente temporada el club estuviera esperando que tanto Marc Bernal como Lamine Yamal fueran figuras regulares en el 11 titular del Barça durante los 50-55 partidos que seguramente vayamos a disputar. El club debe cuidar el presente de estas promesas, pero sobre todo garantizar su futuro. Repito, evidentemente no solo lo digo porque en este momento nos encontramos en una situación en la cual no podemos fichar. Esto tiene que ser algo de siempre. Al club, evidentemente, en un futuro, por mucho que ya podamos fichar, no puede, por ejemplo, darle igual qué es lo que suceda con los futbolistas. Esto siempre tiene que formar parte de un proceso, porque evidentemente, por mucho que tú los puedas reemplazar, los futbolistas no son un objeto. A los futbolistas evidentemente los tienes que cuidar, se tienen que sentir cuidados y respetados, pero sobre todo yo creo que es responsabilidad del club guiarlos por el mejor camino, y eso es algo que evidentemente en cualquier situación debemos hacer. Y así que nada, esa es mi reflexión del día de hoy. Quería simplemente sacarlo por aquí, quería comentar un poco, ligar un poco mi opinión de lo que tenía sobre Fermín, sobre Gavi y ahora mismo con Marc Bernal, que repito, le deseo una pronta recuperación y evidentemente aquí lo estaremos esperando con los brazos abiertos. Sin más me despido, déjame saber aquí abajo qué es lo que tú opinas de todo esto. Estaré por supuesto leyendo todos los comentarios. Como siempre digo, nos vemos mañana para seguir comentando la actualidad del Barcelona y visca el Barça siempre.